El emprendedor afronta una serie de trabas en Latinoamérica para abrir un negocio. ¿Cómo ves ese contraste en Latinoamérica? Aquí en los Estados Unidos el sistema está estructurado de tal manera que para usted poder constituir una empresa, usted ni siquiera tiene que estar aquí, no importa la nacionalidad. El gobierno de aquí, las leyes aquí favorecen mucho a la empresa privada. Yo aprendí con Robert Kiyosaki a apalancarme con los bancos y tener deuda buena. ¿Qué pasa frente a un banco cuando me quiero apalancar y no tengo una compañía, sino todo está a mi nombre? El crédito aquí es tan importante como tener dinero en el banco. Los bancos, cuando viene el momento de hacer un préstamo, una hipoteca, favorecen mucho más a las compañías. Con los activos mantenemos nuestro estilo de vida, pero el que no sabe eso, con sus ingresos mantiene su estilo de vida. Y cuando llegas a viejo, vas a depender de una pensión miserable de retiro, como ya está pasando aquí también en Estados Unidos. Bienvenidos a un episodio de Rich Dad Latino. Hoy no es un día cualquiera, porque tengo nada menos que a mi contador, el que me lleva las finanzas, el que presenta mi declaración de impuestos, con quien tengo más de 10 años y es una persona, por supuesto, muy importante en nuestro equipo. Me refiero a Gastón Cortés. Bienvenido, Gastón. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿De qué país eres originalmente? Soy originalmente de Ecuador. Muy bien. Somos vecinos en la frontera, Perú, Ecuador, países hermanos, amigos. Así y ambos es. somos emigrantes ahora aquí en Estados Unidos. Así es. ¿Qué hacías en Ecuador, Gastón? Bueno, primeramente muchas gracias Fernando por la oportunidad de poder estar aquí y poder compartir con ustedes unos minutos. Yo vine del Ecuador pues estaba muy joven, tenía 20 años. 20 años. 20 años, recién graduado del colegio, antes de ir a la universidad. Y vine aquí a los Estados Unidos por algunas situaciones familiares y la vida comenzó a pasar y nos terminamos quedando aquí en los Estados Unidos y ya han sido casi 33 años que estoy aquí en los Estados Unidos. Wow. Y ha sido una experiencia bastante, muy buena, muchas bendiciones he tenido. ¿Qué fue lo que te motivó a emigrar? ¿Cuál fue la razón? Primeramente exploré algunas oportunidades, vi que aquí en los Estados Unidos había algunas oportunidades de progresar, de salir adelante. Yo siempre, desde que yo estuve pequeño, mis papás nunca fueron personas empresariales, mis papás siempre fueron profesionales que trabajaban para diferentes lugares. Mi mamá fue maestra en un colegio en Ecuador por muchos años y mi papá fue periodista en el diario El Universo de Guayaquil, Ecuador, por muchos años. Pero a mí siempre me gustó lo que es la empresa privada, lo que es crear una empresa, ser, como decimos en inglés, un entrepreneur y crear todo eso. Y vi que aquí en los Estados Unidos habían bastantes oportunidades de poder avanzar en eso y siempre estuve... quiero mucho a mi país, ¿verdad? Claro. Y le debo mucho, pero también aquí en los Estados Unidos siempre quise venir para acá y este país me acogió a mí y a pesar que soy original de Ecuador y ese es mi país natal, siento también que los Estados Unidos es también mi país porque aquí es donde he vivido, aquí es donde se me han abierto las puertas para salir adelante. Muy bien, Gastón. Igual que yo, quiero mucho a mi país, pero aquí en ese momento era oportuno tener la oportunidad de desarrollar nuestro potencial, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú formas corporaciones, eres contador y formas corporaciones. El emprendedor afronta una serie de trabas en Latinoamérica para abrir un negocio. Y aquí todo es simplificado. Ni siquiera el que quiere formar una corporación tiene que venir, sino tú se la puedes hacer. ¿Cómo ves ese contraste en Latinoamérica, donde sin embargo los pequeños y medianos negocios son los que mueven la economía, pero a la vez se le pone cargas, se le pone dificultades? Sí, aquí en los Estados Unidos algo bastante peculiar que existe es de que las leyes son favorecen bastante al emprendedor pequeño, al emprendedor mediano,
El sistema está estructurado de tal manera que para usted poder constituir una empresa, realmente, como lo dice usted, Fernando, correcto, usted ni siquiera tiene que estar aquí, no importa la nacionalidad, no importa dónde usted, cualquier persona puede realmente crear una empresa, abrir una empresa y hacer que esa empresa comience a producir. Bastantes de mis clientes de Sudamérica, cuando vienen acá a los Estados Unidos, les llama la atención bastante porque, por ejemplo, para algo específico, por ejemplo, me dicen ellos, Gastón, por ejemplo, cuando mi negocio necesita hacer una factura para un cliente mío, yo tengo que eso registrarlo con el gobierno, porque en nuestros países, a pesar que nunca yo fui contador en otros países, pero por lo que veo, esos son los requerimientos, las regulaciones allá. Aquí yo les digo, no, aquí básicamente esa parte es bastante dinámica. El gobierno de aquí, las leyes aquí favorecen mucho a la empresa privada para que nosotros como emprendedores podamos abrir nuestros negocios, podamos emplear a otras personas, podamos fomentar la economía. Es bastante sencillo. Y de esa parte, cualquiera de nosotros que queremos invertir en los Estados Unidos o abrir una empresa para cualquier negocio, sea bienes raíces, sea una consultoría, sea servicios, lo que sea que uno esté pensando hacer, las puertas se le pueden abrir bastante. Muy bien. Y yo sé que varios se están preguntando ahora mismo, ¿cuál es la diferencia entre hacer los negocios a tu nombre versus hacerlos bajo una corporación? Porque debido a las trabas existentes en nuestros países, muchos son parte de lo que se llama la economía informal o subterránea, ¿verdad? Pero puedes crecer así. ¿Cuál es la diferencia? Sí, generalmente nosotros le recomendamos a cualquier emprendedor antes de comenzar un proyecto, un negocio, crear básicamente una empresa. El punto más importante de eso es básicamente la protección para la persona. Cuando usted constituye una empresa, básicamente, dependiendo del tipo de empresa, pero generalmente usted está constituyendo una entidad, una persona separada de usted. Okay. Y esa entidad, persona que usted está constituyendo separada de usted, tiene diferentes ramas de protección para usted personalmente. Es decir, por ejemplo, por darle un ejemplo, si usted va a crear usted va a entrar en el negocio de comprar bienes raíces y usted desea comprar 1, 2, 3, 4, 5 propiedades de bienes raíces para alquilar, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos tenemos un sistema, o existe un sistema que, asimismo como hay libertad para poder emprender, también la cuestión de las demandas y todo eso son bastante... La parte legal. La parte legal son bastante comunes, es decir, aquí cualquiera puede demandar por cualquier cosa que uno piense que le hicieron a uno. No significa que uno va a ganar la demanda por eso, pero es simplemente como el sistema está estructurado. Si usted abre una empresa y la opera a su nombre, usted está básicamente exponiendo todo su patrimonio personal, sus activos personales. Entonces usted lo que quiere es protegerse usted personalmente. Entonces crear una empresa y que esa empresa sea la que opere, básicamente le da una hilera de protección a usted personalmente contra cualquier cosa que la empresa vaya a tener en cuestiones de demandas, litigios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Escuchen bien, amigos, porque lo que nos dice Gastón, porque vamos a suponer que tú tienes cierto patrimonio, ¿no? Y tienes un incidente en tu negocio. Quiere decir que la persona que se demanda se va contra ti y todos tus bienes. Pero si tú tienes, como dice Gastón, bajo una corporación, bajo una entidad legal, el negocio lo está separando de ti. Entonces, la corporación es responsable de cualquier incidente y eso no te afecta a ti personalmente. Correcto, exactamente. La corporación tiene lo que se llama, en inglés decimos responsabilidad limitada, en inglés limited liability, responsabilidad limitada en español, que básicamente, en teoría, cuando usted abre una empresa, lo que usted está arriesgando es básicamente la inversión que usted está poniendo en esa empresa. Ahora, Gastón, ese es un ángulo, porque el otro ángulo es
¿Qué pasa cuando yo aprendí con Robert Kiyosaki a apalancarme con los bancos y tener deuda buena? Deuda buena es la que está respaldada por un activo que pone dinero en tu bolsillo, pero deuda mala es la que saca dinero de tu bolsillo, como si yo me voy de vacaciones con mi esposa y lo financio con mi tarjeta de crédito, eso me va a salir caro. Entonces, a mí me gusta tener deuda buena, pero ¿qué pasa frente a un banco cuando me quiero apalancar y no tengo una compañía, sino todo está a mi nombre? Correcto. Aquí en los Estados Unidos se utiliza mucho la situación del crédito. El crédito aquí es tan importante como tener dinero en el banco. Y el sistema está estructurado de esa manera. Entonces, tener un buen crédito es algo importantísimo. Los bancos, cuando viene el momento de hacer un préstamo, una hipoteca o generar una línea de crédito, favorece mucho más a las compañías, porque el banco va a ver que es una compañía estructurada, que es una compañía que tiene estados financieros, que es una compañía que tiene activos, que es una compañía que tiene historia, que es una compañía que está registrada, que es una compañía que tiene empleados. Entonces el banco va a favorecer todo eso primeramente que a un empresario que básicamente opere a título personal. Claro. Y algo muy importante en eso es de que a muchos de los emprendedores medianos, pequeños, una de las recomendaciones que yo siempre hago, especialmente si están en los primeros años de apertura, etcétera, 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 es asegurarse que tiene una buena relación con su banco. Y eso, por supuesto, teniendo una compañía se puede eso solidificar mucho más. Claro. Tener una buena relación con el banco, porque hay momentos, por ejemplo, de que la economía sube, baja, situaciones ocurren, vino la pandemia, cosas pasan, ¿verdad? Entonces, tener una buena relación con el banco en caso, por ejemplo, en algún momento la compañía llega a tener un problema de flujo de caja o alguna situación. Por ejemplo, sabemos que podemos recurrir al banco y tenemos una relación buena con el banco para que el banco nos apoye. Por ejemplo, una de las cosas que yo empleo en mi negocio es, yo tengo, por ejemplo, una línea de crédito. Y la razón por la cual la línea de crédito la tengo, gracias a Dios, por el momento no he tenido que utilizarla. Pero ahí está. Pero me da tranquilidad, porque yo sé de que si el día de mañana llegamos a tener un huracán aquí en Miami, Dios no quiera, y de pronto yo tengo que cerrar mi oficina por 3 semanas, yo tengo que seguirle pagando a mis empleados, ¿verdad? Entonces, y si tengo un problema de flujo acá, yo sé que puedo ir a mi línea de crédito y utilizarla. Claro. Entonces, de ahí la importancia de tener una buena relación con el banco, pero eso hay que, como se dice, poner las bases firmes, ¿verdad? Y operar a través de una empresa nos da básicamente el comienzo para poder alimentar todas esas partes. Esto me hace acordar algo importante, Gastón. Cuando tú vas al banco, el banquero, ¿qué te va a pedir? ¿Tus notas de la universidad o tus estados financieros? El banquero le va a pedir sus estados financieros, es lo primero. Son varias veces que yo te he pedido apoyo para las inversiones que realizo, en que me tengas un actualizado de el estado financiero, porque si no la oportunidad pasa, ya que el banco no me va a dar el dinero. Eso es correcto. Y tú trabajas, mejor dicho, Patricia trabaja, mi asistente de contabilidad, que es la bookkeeper, la tenedora de libros, se reúne con Gastón para proveerle toda la información, y que esa información que está bien procesada, tú la puedas plasmar en un estado financiero. Correcto, correcto. Y de ahí la importancia, Fernando, de tener un buen equipo de trabajo. Claro. Que toda empresa, todo empresario con su compañía, ellos puedan crear un equipo de trabajo que tenga todas esas bases sólidas para poder trabajar, y de ahí la importancia de tener un sistema contable y un sistema de controles internos puestos en vigencia, porque eso le da a la compañía básicamente la tranquilidad que las finanzas se están manejando correctamente. Claro. Qué importante que es tener un sistema contable al día, que si el día de hoy yo quiero saber cuál es el estado financiero de mi empresa, dónde estoy hoy día, yo puedo extractar una hoja de balance, una hoja de pérdidas y ganancias para ver, cómo está el flujo de caja, cuánto tengo en cuentas por cobrar, cuánto tengo en cuentas por pagar, revisar
las cuentas por cobrar. Tengo clientes que tengo más de 30 días que no me han pagado todavía. Comenzar a hacer llamadas, ver que no me atrasa con mis vendedores para pagar a mis vendedores, ver que hay suficiente dinero en el banco. Si son empresas de compra y venta de productos, revisar mi inventario. Conciliar el inventario que yo tengo en mis libros con un conteo físico para ver si no ha habido inventario dañado, inventario obsoleto, o si simplemente el inventario que me han traído ha venido defectuoso. Entonces, de ahí la importancia de tener un buen equipo contable que comienza con un tenedor de libros, con un bookkeeper y a la vez con un contador certificado externo que le dé soporte a ese bookkeeper en todas las finanzas de la empresa. Claro. Esta reunión que tenemos con Gastón es extremadamente importante porque lo que él nos está compartiendo es lo que mi mentor Robert Kiyosaki denomina el arte de construir un activo. Para la mayoría de los emprendedores, cuando tienen éxito, el dinero ingresa y sale en forma de gasto. ¿Por qué? Porque no tienen una contabilidad ordenada. Entonces, lo que yo aprendí a Robert Kiyosaki es a tener un buen equipo. Acá lo tienen delante de ustedes. Entonces Gastón sabe que el dinero que ingresa a nuestra cuenta viene aquí a construir activos. Y con los activos mantenemos nuestro estilo de vida. Pero el que no sabe eso, con sus ingresos mantiene su estilo de vida. Entonces tiene que trabajar toda la vida y cuando llegas a viejo, vas a depender de una pensión miserable de retiro, como ya está pasando aquí también en Estados Unidos. Ahora uno va al supermercado y ve personas mayores realizando trabajos porque no les alcanza lo que han ganado. Ha habido inflación, ha subido mucho el costo de vida y no alcanza. ¿Cuál es la importancia, Gastón, de que un emprendedor sepa construir activos en vez de estar ocupado en tareas únicamente? Correcto. La importancia de que durante la vida nuestra construyamos activos es bastante... Los activos, como podemos ver, esto de aquí básicamente, esto representa la hoja de pérdidas y ganancias, que le decimos pérdidas y ganancias, que en inglés decimos profit and loss, ¿verdad? Y aquí tenemos los activos y pasivos, ¿verdad? Entonces, básicamente... Acá también la tienes. Exactamente. Ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea es tener más activos, ¿verdad? Y los pasivos que sean solamente para construir activos. Exactamente. Para los que no somos, los que no son contadores especializados, sabemos que los activos son lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto dinero usted tiene en su bolso? Yo siempre le digo a mis clientes, déjeme ver su billetera. Le digo, ok, eso. ¿Cuánto dinero usted tiene en su billetera? Tengo $200, esos son mis activos. ¿Cuánto usted debe en las tarjetas de crédito? Ok, esos son sus pasivos. La idea es que cuando usted hace la operación y dice activos menos pasivos y le sale el patrimonio, ese patrimonio sea positivo, que no sea negativo, porque si usted tiene más pasivos que activos, significa de que usted está endeudado y está al punto de la bancarrota. Entonces la idea es siempre tener activos que nos generen más ingresos en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llamar activos? Bienes raíces, ¿verdad? O por ejemplo, Gastón, aplicando tus enseñanzas, ¿no es cierto? Si yo alquilo un restaurante, ¿de acuerdo? Entonces el dinero ingresa y pago la renta. Es correcto, un gasto, correcto. ¿verdad? Ahora, aplicando lo que tú me has enseñado también, cuando tengo el ingreso al restaurante, en vez de que la plata se vaya como un gasto, me compro el local para el restaurante. Correcto. Entonces ya tengo dos negocios, el restaurante y el bien raíz. El día de mañana puedo vender mi negocio al restaurante y me van a seguir pagando la renta. Eso es una maravilla. A la vez de que me voy a beneficiar con la depreciación. Eso es correcto. Con el pago de los intereses. Eso es correcto. Eso va a ir contra los ingresos. Exacto. Entonces, el que no sabe eso, ingresos, gastos, ingresos, gastos. Exactamente, porque si ustedes pueden ver aquí,
Los activos y los gastos contablemente tienen una entrada contable que en contabilidad, en lenguaje de contabilidad, nosotros le decimos débitos, ¿verdad? Entonces, estos dos van alineados contablemente por la misma línea. Cuando le digo contablemente es por cuestiones de estado financiero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los gastos son básicamente gastos, son pagos e inversiones que hacemos que básicamente no nos dan un beneficio a largo plazo. Queremos esos gastos convertirlos en activos que nos van a dar beneficio a largo plazo. Entonces, lo que dice Fernando es correcto. Un gasto es pagar la renta, otro gasto es pagar, un activo es ser el dueño del restaurante, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué mejor que sería, en vez de estar pagándole la renta a otra persona, está usted pagando aquí la hipoteca de su propio edificio? Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí está pagando la renta del restaurante y eso es un gasto que básicamente para usted... Le estás construyendo el activo a otro. Exactamente, exactamente. Aquí usted está pagando la hipoteca, usted sabe que esta propiedad que usted compró aquí está silenciosamente subiendo en valor y al cabo de 10 años, esto que usted lo compró por 100 ya vale 1000. Claro. Y lo puede vender y puede entonces construir su dinero. Yo tengo muchos clientes, conozco muchos clientes que han construido su patrimonio, su wealth, construyendo bienes raíces, Claro. comprando real estate. Y durante los años lo han ido alimentando, es decir, nos va bien en una propiedad, vamos a coger nuestras ganancias aquí y vamos a invertir en otra. Entonces han ido... Por ejemplo, en tu caso, tú tienes un bello estudio de contabilidad, contable. En el futuro puedes comprar tu propio estudio. Que casualmente yo ya lo estoy, ya lo he conversado con mi socio mío en mi empresa y con mi socio ya tenemos la idea de eventualmente comprar probablemente un edificio que tenga algunas oficinas. Claro. Para poder operar de ahí. Ya lo tenemos en la mira, ya lo tenemos ya pensado, ¿no? y lo hemos estado analizando justamente. Acá viene una distinción con Gastón, ¿no? Para una persona que no conoce la parte contable, las oportunidades las mira con sus ojos físicos. Pero para una persona que comprende el valor de un estado financiero, las oportunidades las ve con los ojos de la mente. Por eso es que yo me reúno, por ejemplo, con Gastón 2, 3 veces al año para ver cómo le damos más velocidad a la construcción de la columna de activos versus trabajar por actividades. Ingreso, gasto, ingreso, gasto, ingreso, gasto. Entonces, toda la vida vas a tener que estar trabajando y eso es aburrido. Eso es lo que Robert denomina la carrera de las ratas. Trabaja, paga. Pero lo ideal es tener un contador, pero que tenga educación financiera, que sepa cómo construir activos para que el dinero trabaje para ti y no te tengas tú que pasar la vida trabajando por dinero. Eso es correcto. Y aparte de eso, Fernando, para los que somos, los que seremos emprendedores, que no conocemos mucho la parte de finanzas porque simplemente nuestro giro es otro, que está bien, apegarse bastante a un contador, a un consultor, a alguien donde usted pueda aprender mucho de finanzas, porque es importante para todo empresario, para todo dueño de negocio, tener a veces el conocimiento básico de poder leer un estado financiero, sin poder entenderlo bien, sin poder ponerlo junto, pero al menos poder leer un estado financiero y entender cuál es el concepto del estado financiero. Claro. Eso es importantísimo. Por ejemplo, algo que siempre yo lo digo es, ¿qué es más importante? ¿Tener utilidad en el negocio o tener dinero
caja en el banco. Claro. Entonces yo siempre lo digo, depende de qué punto de vista lo veamos, porque usted puede tener todos los ingresos y toda la utilidad del mundo, pero si sus clientes no le están pagando, entonces básicamente la compañía puede perder el flujo de caja y puede tener un problema. Claro. Entonces de ahí la importancia de analizar y comparar lo que son las utilidades de la compañía con el flujo de caja y llevar un control. Nada de eso se puede hacer si no tenemos un buen equipo estructurado, si no tenemos un sistema contable, porque si eso no hay, si no tenemos como lo elemental, como dice Fernando, Patricia, un bookkeeper, quien le comience a llevar la contabilidad, no tenemos de dónde poder, no hay orden y no tenemos cómo poder hacer esos análisis y no sabemos cómo nuestra empresa está andando. Claro, en otras palabras, lo que nos dice también Gastón es que cuando no tenemos una tenedora de libros, entonces te pierdes la oportunidad de deducir una serie de gastos que son invisibles para el contador. Entonces, al no tener esos deducibles, vas a pagar innecesariamente más impuestos. En cambio, el trabajo de una persona como Gastón es minimizar legalmente el impacto de los impuestos. Ahora, siendo realista, Gastón, el tema es de que muchas veces el autoempleado no cuenta con un equipo y cree que tener un contador barato es lo más conveniente, o él mismo aplicar online, llenar la forma con un software como TurboTax y hacerlo él mismo, ¿no? A mí personalmente, por mi experiencia, lo que yo te pago a ti es una fracción de lo que me ahorro en taxes. Tendría que pagar mucho si tú no fueras mi contador. Entonces, viéndolo desde el punto de vista contable, para mí tú eres un activo, no un pasivo. Mi relación contigo me ayuda a hacer crecer mi patrimonio legalmente. Sí, y por supuesto, y aparte de eso, Fernando, la parte importante de que cuando las declaraciones de impuestos se hagan, que uno como empresario pague el impuesto justo y necesario que debe de ser, claro, ni más ni menos, sino lo que sea justo y necesario después de utilizar todas las deducciones legales que existen. Pero también, aparte de eso, asegurarse de que las declaraciones de impuestos y las contabilidades están bien hechas, que no hay errores, porque lo que menos que uno quiere como empresario es que el Servicio de Rentas Interno o el IRS o el Departamento de Rentas del estado de donde usted está, aquí estamos en la Florida, sería el Departamento de Rentas de la Florida, lo llegue a auditar. Claro. Okay. De la manera como los gobiernos auditan es que existen unas banderas rojas. Entonces, cuando se presenta una declaración de impuestos, hay ciertos números que si están un poquito, como decimos en inglés, fuera del chart, off the chart, fuera del rango, pueden crear una bandera roja, entonces pueden llamar después a una auditoría. El problema de la auditoría es de que cuando es una auditoría no sabemos quién va a ser el auditor. Puede ser un auditor que esté dispuesto a trabajar con nosotros, puede ser un auditor que no esté dispuesto, no sabemos, es una persona como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, una auditoría le va a llevar primeramente gastos adicionales porque tiene que pagarle a alguien para que lo represente, pérdida de tiempo porque va a tener que emplear tiempo para trabajar con el auditor. Todo ese tiempo invertido es tiempo que usted va a perder en hacer más dinero con su negocio. Claro. Y aparte de eso, el contratiempo, la preocupación, el dolor de cabeza, la angustia, la ansiedad de qué es lo que va a pasar exactamente. Claro. Entonces, es importante que su contador o su contable o su contador público certificado se asegure que cuando usted presenta su declaración de impuestos se vea bien, que se vea dentro de todos los rangos y que no hayan banderas rojas ni no haya nada que llame la atención, porque de esa manera la probabilidad de auditoría puede disminuir. Yo le digo, Fernando, humildemente, con bastante humildad en mi caso, yo puedo decir que yo he estado trabajando, yo he sido contador desde el año 2004 y yo puedo decir que si en el 2004 hasta ahora, que estamos 24, yo habré visto de mis clientes unas 20 a 25 auditorías en toda mi vida, no le estoy exagerando, es lo mucho que he visto.
Y muchas de ellas han sido básicamente porque han cogido a mis clientes simplemente al azar, ¿verdad? Y la gran mayoría de ellas hemos podido salir airiosos y beneficiosos de esas auditorías. Claro. Entonces, mi índice de auditoría es muy, muy bajo. Es casi, si dividimos 25 auditorías en los últimos 20 años, es casi nada. Claro. Y es porque yo trato de tomar una posición bastante conservadora con mis clientes. Entonces yo les digo a ellos, mire, si usted desea tomar esta posición, yo le digo, las probabilidades de sustentar esta posición son 30, 40, 50, 60%. Yo nunca le voy a recomendar a un cliente que tome una posición contable que yo no la pueda sustentar en una revisión. Claro. Mi experiencia trabajando contigo es que nosotros no peleamos con la ley o con los principios contables, sino más bien utilizamos los principios contables a nuestro favor, de tal manera que el gobierno es como nuestro socio. Estamos unidos, somos parte de la economía, se beneficia el gobierno, nos beneficiamos nosotros y no lo vemos como el enemigo, sino hay que hacer lo que manda la ley. Exactamente, correctamente. Entonces, lo que se hace es básicamente y ese es el trabajo, el trabajo básicamente del bookkeeper, del tenedor de libros, como dice, del tenedor de libros, el que le va a llevar los libros, ¿verdad? Esa persona tiene que conocer, tiene que saber cuáles son los gastos que se pueden poner, cuáles son los gastos que no se pueden poner, ¿verdad? Pero después lo importante es que haya también un contador externo que trabaje con ese tenedor de libros para que le pueda dar la asesoría en ciertas otras áreas que ese tenedor de libros no ve, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos oportunidades de gastos adicionales, por ejemplo, en la compra de vehículos. Si usted Claro. compra cierto vehículo que tiene ciertas características, usted puede tomar una deducción acelerada de tanto porcentaje en el tanto año. Entonces son ciertas cosas adicionales que caen en el momento y que son legales y que se pueden hacer. Aquí hay un punto importante, lo que comenta Gastón, porque la ley siempre está cambiando y Gastón, en lo que es contabilidad, siempre se está actualizando. Entonces, cuando vemos esto, por ejemplo, una parte muy importante es el equipo. Yo no puedo pretender saber todo lo que sabe Gastón. Entonces, yo me apalanco en sus recursos. Él, a su vez, tiene un equipo. Entonces, eso me ayuda a mantener un flujo de efectivo sano, a tener un buen sistema contable con Patricia, que está en comunicación con Gastón. ¿Por qué? Porque toda esta estructura que yo la enseño en mi programa de Real Mentor, producto de mis 26 años de experiencia del lado de Robert Kiyosaki, toda esa estructura me ayuda a construir activos. Mientras que el resto toma decisiones para construir pasivos, yo me enfoco en los activos y lo importante no es lo que uno compra. El activo o el pasivo no es lo que uno compra. El activo o el pasivo eres tú, con tus decisiones. Tomas malas decisiones, compras pasivos. Tomas buenas decisiones, compras activos. Por eso es que yo tengo a Gastón como parte de mi equipo. Y tenemos no solamente relación profesional, sino una amistad. Por ejemplo, ahora terminamos este podcast y nos vamos a celebrar a un restaurante peruano porque Gastón le gusta la buena comida. Claro que sí. Nos vamos a tomar un whisky, nos vamos a comer rico, porque es la relación. Somos humanos, no somos máquinas. Entonces uno recorre la milla adicional cuando uno se siente parte de un equipo y que acompaña una misión que es más grande que nosotros. Por eso Gastón acá comparte su conocimiento para que tú tomes buenas decisiones en tu negocio y que construyas activos, no pasivos. Eso es correcto. La idea, como dice Fernando, es construir activos y minimizar nuestros pasivos. Y no nos equivoquemos, a veces los pasivos son necesarios, a veces son buenos, pero como lo habíamos conversado, Fernando, una vez, existen pasivos buenos y existen pasivos malos. Claro. Okay, entonces, mantengámonos alejados de los pasivos malos. Pasivos que nos ayuden a construir nuestra columna de activos. Exactamente. A veces hay ciertos pasivos que es necesario incurrir para llegar a construir nuestros activos. Claro. Todo eso básicamente lo podemos pulir, lo podemos mejorar, lo podemos crecer
siempre y cuando tengamos un equipo bien estructurado y nos asesoremos de alguien que conozca de esta rama, conozca de esto. Ahora, Gastón, para las personas que te quieran contactar, aquí debajo están los datos de Gastón. Tú le ayudas al empresario, al emprendedor a construir, a crear su corporación, le llevas la contabilidad y entiendo que también conoces un abogado de migraciones que esté alineado con los requisitos que se requiere para venir legalmente a Estados Unidos. Sí, entonces generalmente cuando yo recibo referidos de empresarios en Latinoamérica, América Central o cualquier parte que deseen venir aquí, o de aquí en los Estados Unidos también, de cualquier parte del mundo, que desean crear una empresa, emprender un negocio, entonces generalmente yo me reúno con ellos la primera vez, claro, virtual o en persona, y conversamos, yo le pregunto cuáles son los planes, qué es lo que desea hacer. Entonces, lo primero que yo trato de explorar es, vamos a ver cuál es el tipo de estructura legal que le corresponde. Claro. ¿Le corresponde una sociedad de responsabilidad limitada, que es una LLC, o le conviene mejor una corporación? Todo eso depende de muchos otros factores, también depende de la nacionalidad de la persona, también depende aparte de la nacionalidad, ¿cuáles son los planes de la persona? La persona se desea mudar a los Estados Unidos o desea operar desde su país. Son muchos factores que van alrededor de eso. Entonces, formamos la empresa y yo básicamente lo que hago es que yo le entrego básicamente ya la empresa formada para que la persona comience a operar. Después de eso, nos reunimos, conversamos de la contabilidad y decidimos cómo vamos a trabajar la contabilidad. Y básicamente el equipo mío le asesora al empresario con lo que es la contabilidad mensual, trimestral, anual, y por supuesto al final del año, todos los años, viene la presentación anual, declaración de impuestos, que es un requerimiento para hacer todos los años. Es decir, un plan de acción bien estructurado. Correcto. Y cuando existen preguntas en conexión a inmigración, mudarse a los Estados Unidos, yo soy contador público certificado, no soy abogado de inmigración en esa parte. Yo soy miembro de muchas asociaciones aquí en el sur de la Florida y conozco muchos profesionales. Tengo un sinnúmero de abogados de inmigración que yo les puedo recomendar para diferentes casos, si son visas de este tipo, visas de esto, inversiones, lo que sea que se esté buscando, yo eso se los puedo referir. Entonces, de esa manera se puede crear un equipo de trabajo en el cual tiene por una parte la parte legal que lo va a ayudar con esta parte y tiene por acá la parte contable de impuestos que lo va a ayudar en el otro lado. Excelente, Gastón. Ahora, finalmente, estamos llegando ya a la parte final. Gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que estás compartiendo, educando a nuestra comunidad. Proviene de una fuente 100% creíble, es mi contador. No es que alguien me dijo que era bueno, sino lo tengo ya por más de 10 años y espero que continuemos por muchos más. Gastón, tú llevas la contabilidad de diferentes empresarios, negocios, emprendedores. El común denominador que tú observas entre el que le va bien y el que le va mal, porque tú ves las prácticas que tienen ellos. ¿Cuál es ese común denominador? ¿Qué distingue el que le va bien del que le va mal? Yo pienso que hay algunos denominadores, ¿verdad? Pero uno que yo sí veo bastante es la comunicación constante con su asesor, vamos a decir con su asesor, y lo importante de escuchar la recomendación de su asesor. Antes de tomar decisiones. Exactamente, escuchar la recomendación de su asesor y no tomar ninguna decisión contable, fiscal, sin consultar con su asesor. Como le decía a Fernando, le conversaba el otro día, yo conozco una persona que en su trabajo recibió una cantidad de dinero sustancial, la cual es sujeta a impuestos, ¿verdad? Entonces, esta persona, sin consultar a su asesor, con ese dinero se compró su casa de sus sueños. Entonces, ahora llegó el momento de hacer los impuestos y no tiene cómo pagar los impuestos en eso. Entonces, eso simplemente ocurrió por falta de comunicación o porque esa persona no tenía en ese momento alguien
a quien asesorar. No es solamente importante tener ese alguien quien uno lo puede asesorar, sino también acudir a esa persona, porque de nada nos sirve tener un asesor, un contador, si no nos comunicamos con esa persona. Entonces, de ahí la importancia de eso, no tomar ninguna decisión trascendental sin hacer la consultoría suficiente para ver, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo incorrecto. Yo definitivamente esta persona, si yo hubiera sabido eso, yo le hubiera dicho, mire, usted puede utilizar todo ese dinero para comprar su casa de sus sueños, fantástico, pero ¿cómo va a pagar los impuestos después? Fíjense, amigos, acá viene algo incómodo, ¿no? Ese es mi trabajo, también incomodarlos, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la clase media cuando no se educa? La mayor parte de ellos toman decisiones que terminan siendo pasivos, mientras que los ricos constantemente están construyendo activos. La misma cantidad de dinero, $500,000 para construir un pasivo, $500,000 para apalancarse y construir un activo que pone dinero en su bolsillo. Escuchen bien lo que le dice Gastón. Y esa persona que me decías que llega a fin de año y compra el auto el 2 de enero, cuéntales. Sí, perfecto. Entonces, 2, 3 años atrás había un incentivo que el gobierno, desafortunadamente el gobierno lo ha estado el incentivo quitándolo un poquito, pero 2, 3 años atrás había un incentivo que decía, si usted compra un automóvil, un camión con ciertas características que pese más de 6,000 libras y sea utilizado 100% para el negocio, para la empresa, usted puede deducirlo 100% de sus impuestos, así el camión lo esté usted financiando con una nota por pagar, pero tenemos que tener un título de compra, tenemos que tener un documento y esa compra tiene que ser hecha en el año calendario fiscal que estamos presentando. Entonces, en este caso, este cliente estábamos cerrando un año, no me recuerdo si fue el 19 o el 18 o el 20 o el 17, entonces estábamos explorando cómo poder encontrar deducciones adicionales. Entonces cayó a colación la situación del camión, entonces y estamos aquí febrero y le digo, déjeme ver cuándo compró el camión lo compró enero 2 del año siguiente. Entonces las oportunidades de poner eso como una deducción en el año anterior se nos pierde, porque en caso de que eso incorrectamente, que no lo recomiendo, se llegue a hacer y esa persona sea auditada, el auditor simplemente le va a coger esa deducción, se la va a quitar y le va a poner a que pague el impuesto en eso, porque más la multa. La contabilidad del siguiente año. Sí, señor, exactamente. Entonces, si hubiera habido la comunicación entre esa persona y el asesor le hubiera dicho, no, cómprelo eso el 30 de diciembre, por favor, no el 2 de enero, porque si no estamos perdiendo la oportunidad. Claro. Y acá viene otra cosa bien importante, amigos. Por ejemplo, el acceso a Gastón. Desde que tengo con él los 10 y pico de años, nunca ha habido una vez en que no me devuelva una llamada, en que no me conteste un mensaje. Proximidad es poder, porque hay a veces que se meten las personas a estudio de contadores y el contador no es accesible. Yo lo llamo a Gastón, pregunta, he tenido estos ingresos, ¿cómo podemos proyectar la contabilidad? ¿Qué debo hacer para cumplir con la ley? ¿Cómo podemos estar bien ordenados? Y Gastón, tenemos un Zoom, voy a su oficina, pero tengo el acceso a Gastón. Proximidad es poder. Sí, y la comunicación, digo una vez más, es muy importante y eso es algo que al equipo de trabajo mío, yo le digo, y es una política de la empresa mía, todos los correos electrónicos, todas las llamadas, porque sé que puede ocurrir en un momento que una llamada entra, mi Fernando me puede llamar en un momento y en ese momento yo puede ser que esté en una reunión. Estás ocupado. ¿Verdad? Entonces, pero lo importante es todas las llamadas de teléfono, todos los correos electrónicos, todos los emails, todos los mensajes tienen que ser respondidos en un periodo no más de 24 horas. Eso es muy importante. Toda pregunta tiene que ser, así el trabajo no se haya terminado, así falten algunas cosas, así de pronto, nosotros los contadores a veces tenemos épocas altas y épocas bajas. Cuando digo épocas altas, es cuando hay más trabajo, más demanda. Entonces muchas veces puede ser que el trabajo a veces se retrase un poquito, es normal, ¿verdad? Pero lo importante es de que
la comunicación no se pierda nunca, que siempre se contesten las llamadas, los teléfonos se respondan, los emails se respondan, y eso es algo que en mi empresa es una norma, una política. Los emails y las llamadas tienen que ser respondidas en un periodo no más de 24 horas. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, que pocos latinos saben, es que en el estado de la Florida hay zonas de oportunidad. Ahora Gastón nos va a explicar brevemente qué es una zona de oportunidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno viene a este país, uno no sabe todo. Hay una cantidad bárbara de leyes desde el punto de vista legal y desde el punto de vista contable. Entonces, Gastón le suma valor a mis activos. Les voy a poner un ejemplo con lo que es una zona de oportunidad, ahora que Gastón previamente les explique en qué consiste. Sí, las zonas de oportunidades básicamente son inversiones que fueron creadas, portafolios que han sido creados para que nosotros, cuando nosotros vendemos un activo, es decir, usted vende una propiedad, una casa, un negocio, lo que sea, pero cuando usted tiene lo que le llamamos en inglés capital gain, que en español me parece que es una ganancia de capital, usted pueda básicamente diferir el pago de impuestos. Entonces, una de ellas básicamente es la zona de oportunidad, que es, de la manera como funciona es que si usted toma parte de esa ganancia de capital y usted la invierte en estas zonas de oportunidades, que son compañías que tienen portfolio, que invierten en bienes raíces en ciertas localizaciones para que se desarrollen, entonces usted puede diferir el pago de impuestos en esa ganancia ocasional por X número de años y eventualmente hay ciertas cláusulas que eso tiene que le puede ayudar a evitar el pago de impuestos en ciertos números correspondientes. Claro. Y ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué es una zona de oportunidad? Porque la economía local está deprimida, ¿no? Entonces, cuando esa economía local en un barrio X, para no mencionar nombre, está baja, el gobierno quiere atraer negocios, quiere impulsar la economía. Entonces da incentivos tributarios, donde tú pones tu negocio, ¿no? Y en unos 5, 6, 7 años, esa zona además va a adquirir valor, porque llegan otras corporaciones. Y has minimizado tus impuestos, has incrementado tu flujo efectivo y has tomado ventajas de tener al gobierno como socio en una zona de oportunidad. Correcto. Lo otro es, y de ahí la importancia de asesorarse bien, es si usted es dueño de bienes raíces y ese bien raíz, por ejemplo, es una propiedad, por ejemplo, de alquiler, que usted la tiene como negocio. Existe, por ejemplo, la sección 1031, que dice básicamente que si usted eso lo vende y usted en cierto periodo de tiempo y con ciertas regulaciones al respecto compra algo similar, del mismo valor o más valor, usted puede básicamente diferir el pago de impuestos en la ganancia de la primera venta de activos. Claro. Entonces, pero todas esas oportunidades, como dice Fernando, están disponibles y están habilitadas. De ahí la importancia de tener un asesor que le pueda dar toda esa consultoría que usted necesita. ¿Y qué sucede cuando lo haces acompañado de un profesional con la debida estructura? Esa postergación puede ser indefinidamente, pero cuando no sabes y tocas el dinero, surge un evento tributario. Esa es la gran diferencia de un gasto versus una inversión. El amateur te cuesta caro, un pro es parte del activo. Sí, por ejemplo, otra cosa que yo veo en mi vida diaria es, por ejemplo, personas de la tercera edad, por ejemplo, que tienen propiedades y que deciden... No te refieres a mí, ¿no? No, todavía no. Y tienen propiedades, tienen bienes raíces, tienen negocios, pero más bienes raíces. Entonces yo escucho, por ejemplo, una pareja de dos señores de 80 años, dice, van a vender uno de sus departamentos. Okay. Yo le digo, ¿y cuál es la razón de vender el apartamento? No, es que quiero tener dinero, pero bueno, mire, usted sabe que si usted no vende su apartamento que lo compró hace 40 años, si usted lo compró en 70,000 y ahorita vale $1 millón, que si usted vende eso ahorita, usted va a tener una ganancia grandísima y un impuesto terrible que pagar. Pero si usted no sabe
que si usted no vende su apartamento y usted lo deja tranquilito ahí, y el día que nos toquen y nos llamen del otro mundo y ese apartamento pase a sus herederos, usted sabe que su heredero lo va, y perdón la redundancia, su heredero lo va a heredar al valor al mercado en la fecha de fallecimiento de usted, que conlleva a que él puede vender el apartamento al siguiente día al mismo valor y va a tener cero ganancia y cero impuesto. Entonces, son cuestiones que hay que explorar. Y además, si esta persona mayor necesita dinero, puede refinanciar, sacar el dinero en forma de préstamo y empezar a usarlo. Exactamente. Pero como le digo a Fernando, si tiene usted un asesor, no tomar ninguna decisión trascendental sin hacer la consulta, claro, sin hacer la consulta debida, porque es necesario tener estructura. Sí, porque pueden haber oportunidades que se están perdiendo. Claro. Exactamente. Y eso a mí me parece un error, porque simplemente estamos realmente tirando dinero al vacío, claro, cuando ese dinero realmente nos podemos ahorrar. Yo aprendí, Gastón, con Robert Kiyosaki, que el precio más alto que pagamos en nuestra vida no son los impuestos, sino es nuestra propia ignorancia, porque lo pagamos todos los días. Por eso no hay nada como el equipo, un profesional en el acompañamiento. Sí, a veces es bueno equivocarse, porque como me decía mi papá, que en paz descanse, el único que se equivoca es el que no hace nada. Claro. ¿Verdad? A veces es bueno equivocarse, pero eso realmente pienso que es relativo. Hay ciertas equivocaciones que se pueden evitar simplemente comunicándonos y teniendo una buena estructura, un buen equipo de trabajo, estar asesorado por todas las partes. Claro. Muy bien, estamos pues entonces llegando ya al final de este episodio de Rich Dad Latino. Espero que hayan disfrutado de la compañía de Gastón Cortés. Palabras de despedida, Gastón. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Espero estar aquí en otra oportunidad para conversar de otro tópico. El único punto más que quería hacer hincapié en este momento es para todos ustedes que están en Sudamérica, América Latina, Centroamérica, o que no están en los Estados Unidos, que desean mudarse para acá. Es muy importante que se asesoren, no solamente desde el punto de vista inmigratorio con un profesional en esa área, pero de un contador, porque las leyes han cambiado bastante y cuando usted está aquí en los Estados Unidos, no importa el tipo de visa, más de ciertos días, sus obligaciones tributarias pueden cambiar, y muchas veces simplemente por no saberlo, no se presentan las declaraciones correctas y después tenemos problemas después. Así es. Así que todo el que desee mudarse a los Estados Unidos, bienvenido, aquí lo vamos a ayudar, pero asesórese bien. O el que no quiere emigrar pero quiere formar su corporación, acá lo tienen a Gastón. Perfecto. Muchas gracias, Gastón. Gracias, Fernando. Y aprovecho la oportunidad para que sepan que en noviembre vamos a estar con Gastón, vamos a estar en presencia de Robert Kiyosaki. En noviembre ya voy a comunicar las fechas en Miami y en México. Va a ser un evento de 2 días, donde además de los principios de Padre Rico que Robert nos va a compartir, vamos a jugar el cash flow, donde los principios que acá nos ha compartido Gastón los vamos a poner en práctica simulando la experiencia real. Acuérdate que los activos se construyen primero en la mente, y tener a Robert es una genialidad. Va a ser el último evento presencial, porque de ahí para adelante todo va a ser streaming. Así que gracias por acompañarnos acá con Gastón. Encantado, un gusto a todos. Un gusto, ¿no? Y he disfrutado mucho de esta conversación amena con Gastón, porque sé que ustedes le van a sacar el máximo provecho. Acuérdate, aquí estamos en Rich Dad Latino, donde el dinero trabaja para ti. Hasta pronto. Hasta pronto. This podcast is a presentation of Rich Dad Media Network.